Bien, vamos a continuar. Antes resulta que este conocimiento suele ser tan complejo y también tan variado, y hay tantas interpretaciones como libros, que bueno, a veces hay términos y términos, conceptos y conceptos. Hace un rato, está acá, estaba ahí. Lourdes preguntó sobre el síndrome de transformación y yo le dije que como tal no existía el síndrome. Pasa que en respecto a los síndromes, son 160 síndromes que maneja la medicina china. A partir de estos 160 síndromes se encuentran clasificadas las enfermedades que han habido, que hay y que habrán. Toda enfermedad se va a enmarcar en los síndromes. Los síndromes son un conjunto de signos y síntomas importantes para el diagnóstico de una disfunción y un tratamiento. Los signos que vemos acá son los signos como por ejemplo el color de la tez del paciente, la actitud que muestra, lo que nos revela el pulso, lo que nos revela la lengua, entre otros elementos diagnósticos muy propios de la medicina china, es que van a haber signos y síntomas como por ejemplo dolores, fiebres, tránsito digestivo y una serie de elementos que se preguntan y sintomatologías que se encuadran no para establecer el diagnóstico de una enfermedad, sino para establecer el diagnóstico de un trastorno de la energía. Por lo tanto, síndromes es igual a un conjunto de signos y síntomas que nos van a revelar una determinada condición anómala de la energía. Estos 160 síndromes se desprenden de 8 reglas del diagnóstico. Claro, esto lo veremos más adelante, pero un poco para aclarar lo del síndrome de transformación. Todos estos 160 síndromes están fundamentados en las 8 reglas del diagnóstico. A partir de ahí se elaboran los distintos síndromes para poder hacer el diagnóstico. Las 8 reglas del diagnóstico consisten en establecer si el desequilibrio que está generando la enfermedad en el paciente es de carácter yang o es de carácter yin. Aquí ya van 2. Si esa trastornos o enfermedad que cursa el paciente cursa con calor o con frío, que como se dieron cuenta la vez pasada en el inicio cuando hablamos del Tao como un principio único que se abre en Yang y Yin, ¿se acuerdan de esto que hablamos la vez pasada? Por lo tanto, el calor y el frío es la primera manifestación del nivel térmico del individuo. Así se expresa todo lo creado, a partir del Yin y el Yang, como calor y frío en equilibrio. Si este calor se dispara, es a consecuencia del frío, o al revés. Por lo tanto, mientras haya un equilibrio térmico acá, hay salud. Por cualquier movimiento que se arme y desequilibrio que se arme acá, va a haber un síndrome inicial que sea yang, calor, o yin, frío. Estas 4 primeras reglas del diagnóstico, que son la base de las 160,
son las que el terapeuta tiene que determinar y estar segurísimo desde el primer día que ve al paciente. Cualquier error en esto genera un tratamiento erróneo y fallido, e inclusive peligroso podría ser, porque si yo tengo un proceso de síndrome de calor en el paciente que tengo enfrente y no lo sé determinar y meto calor, y acelero el problema. O al revés. Aquí yo no me puedo equivocar en el diagnóstico desde el primer día. Quizás otras cosas que se van a veces apareciendo en el camino. No todos los síndromes ni todo es muy evidente el primer día que va el paciente. Pasan cosas extrañas como por ejemplo, no tan, o sea, comunes que es, síndrome de frío, síndrome de calor. A partir de eso ya vienen mis deducciones, lo tengo claro. Pero a veces resulta que un síndrome de calor que viste la primera sesión, lo vas tratando, se va resolviendo y aparece escondido un síndrome de frío, que era la causa del calor. Entonces, como que en el camino del tratamiento, o sea, yo no puedo fallar en esto, pero en el camino se van moviendo las cosas. A veces aparece un síndrome con subsíndromes, o sea, síndromes acompañantes. Y estos síndromes, en la medida que han ido resolviéndose, aparecen otros que estaban escondidos debajo de la alfombra que cubrían los primeros. O sea que no es nada fijo, no es estático. Sin embargo, yo no me puedo equivocar calor frío. Porque cualquier error aquí, todo lo que venga, todo, absolutamente todo, está errado en este tratamiento. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. De ahí que tenemos 4 reglas. O ponemos 2 más para que sean 6. O el proceso del desequilibrio es por exceso o por insuficiencia. Porque cuidado que hay calor por insuficiencia. Todos quieren calor, exceso, no, resulta que hay un calor por insuficiencia. Hay frío por exceso. Ya las distintas combinaciones de esto ya se van a dar dependiendo del cuerpo. Y por último, las 2 más, para que sean 8, el síndrome fuerte débil. O la energía está muy fuerte o está en debilidad. Aquí se puede dar a una persona que esté con calor por exceso o por calor por insuficiencia. Puede haber un problema de calor por exceso cuya energía está débil, mal pronóstico. Puede haber calor con exceso cuya energía esté fuerte, buen pronóstico. ¿Cómo sé eso? Con los signos. El color de la tez, actitud, pulso y lengua. Eso es lo que va a determinar las preguntas que le haga al paciente, muy precisas para determinar calor y frío. Le tomo el pulso, pego la lengua, confirmo la cosa y entonces a partir de ahí trabajo. Bien, esta es la base de todo diagnóstico. De ahí aparecen los centros de En la pregunta que hizo Lourdes, que lo hice bien, y acá su abogada, su asistencia técnica legal, le sacó un papel, dice, aquí dice síndrome de transformación. Bueno, más me jodió, ¿no? El taxi pretende fumar, ya que respetable. A ver textualmente qué dice. Así me gusta, porque te ve que están al detalle. Si aparece, suele hacerlo en la fase terminal de la enfermedad, ya sea de Yang en Yin o de Yin en Yang. Claro, yo me estaba refiriendo que no existe esos libros marcados dentro de estos dos, pero esa es otra apreciación. Es la apreciación
en el cual juega la salud y la enfermedad. Es lo que ocurre cuando se transforma la salud en enfermedad y la enfermedad en salud, pero no el detalle de los 60 síntomas. Otro cantar, como verán después. ¿Qué quiere decir esto? La energía es una sola, su comportamiento es uno solo. Si algo que estaba bien comienza a parecernos mal, se ha transformado de bien a mal, o de mal en bien. Desde ese punto de vista es una transformación. La enfermedad, por eso ¿cómo vemos nosotros? Un estado de salud se convirtió en un estado de enfermedad. Por lo tanto, siguió un camino que hace el médico, provee los mecanismos de respuesta naturales del individuo para que, ya sabiendo el camino que hizo de la salud a la enfermedad, lo devuelva de la enfermedad a la salud. Cuando conseguimos eso que le ha puesto síndrome, conseguimos hacer ese síndrome de transformación en fases terminales, como habla ahí, es cuando se dan esos casos en los cuales la persona ya le había dicho que una semana, pero eso fue hace 20 años. Tú ya te mueres, vas a terminar, y de pronto algo ocurrió, y de pronto no se murió, desapareció el jodido, por ejemplo, cáncer terminal. Que esos hay a montones, ¿sabes? Lo que pasa es que no los publicitan mucho. Más noticia hace que te mueras a que vivas, ¿no? Se refiere a eso, a esas transformaciones. Claro, el terapeuta ducho va donde un enfermo llamado terminal, si encuentra un resquicio, aunque sea chiquititito, donde timbre la senchi, que es la energía esencial, y la ponga al servicio del proceso, vive el desgraciado eso, aunque debió haberse muerto, dejando mal a la familia. Ya se compró el féretro, ya se hicieron las invitaciones, el café está servido y el desgraciado no se muere. Sí, hubo una transformación, pero es un mecanismo de respuesta que no se le puede atribuir ni a la acupuntura, ni al medicamento, ni nada. Lo que se ha hecho es mover mecanismos propios que sean, hacen la ruta, pero si tú sabes el camino a la enfermedad, lo has hecho, hombre, recuerda un poquito cómo te puedes devolver al mismo sitio. Y eso puede ocurrir en un instante, a veces es un instante sanador. En enfermedades mentales pasa lo mismo. Hay gente que, por ejemplo, ha estado en un proceso clínico de tratamiento años y un instante resolvió una movida del chi así chiquitita. Pero bueno, no hablamos de milagros porque todavía no los hemos visto. Ya, algo más, alguien me dijo algo más. Otra cosa. Esto lo vamos a estudiar, obviamente. Estas son cosas que vamos a profundizar, estudiar, entender cómo es que sé que hay calor, cómo es que hay frío. Y esmérense en aprender más el diagnóstico que el tratamiento, porque acá la acupuntura siempre viene, ¡ay, cuál es el punto! ¿Y cuál es el punto fatal? ¿Y para una artrosis qué le pongo? Ellos están interesados en eso, diagnóstico. Y van a tener que ser tan buenos como el doctor House en el diagnóstico. Tratamiento es secundario. Tratamiento hasta en los libros lo puedo decir. Diagnóstico. Bien, para empalmar el siguiente tema. Principalmente la clase pasada y lo que hemos puesto en el aula está relacionado al principio, resaltado, y sus dos expresiones y manifestaciones que serían de hemos dicho que este comportamiento procede de ese origen, desde el primer instante que se da la primera manifestación a nivel del universo. A partir de ahí, todo lo que toca ahí, a partir de ahí, que se arme infinito, un telar de infinitos
réplicas del principio y la manifestación del yin y el yang desde ese primer momento hasta donde alcance imaginarse. De ahí que se da ese principio de Hermes Trismegisto que dice, como es arriba es abajo, como es por dentro como fuera. O sea, es un solo principio, es una sola ley y a partir de eso existe, todo se replica en la dimensión que le corresponde, el 3, porque al fin y al cabo estamos hablando del 3, 1, 2, y de ahí, mientras exista eso, existe todo. Donde primero el oriental observa este fenómeno es en el cosmos. Fíjense ustedes, nosotros pensamos que la ciencia y el conocimiento con que cuenta la humanidad actualmente es la máxima expresión que el ser humano ha llegado de conocimiento. Total error. El conocimiento alcanzado hasta la fecha por el ser humano en esta época moderna no le llega ni a los talones a la época de gloria del conocimiento humano que se dio alrededor de 3.000 a 4.000 años antes de Cristo y en el cual solamente se registra en la data que fue la época de los 3 emperadores. Puxi, el emperador blanco, Xianglong, el emperador rojo, Huangdi, el emperador amarillo. Cuentan las leyendas que eran los hijos del cielo, o sea, eran emperadores, sí, pero del linaje celeste, directamente, semidioses, vamos. Al primero, el emperador blanco, que parece ser el más antiguo de ellos, si es que podemos medirlo cronológicamente, se le atribuye el desarrollo del Bakua, que no es otra cosa que bueno, o conocido como el octograma de Puxi, donde cuentan que Puxi observó los ritmos de la naturaleza, observando cosmos, observando la tierra y observando el comportamiento del ser humano. Y se dio cuenta que habían épocas de expansión, épocas de contracción, épocas de luz, épocas de oscuridad. Y para representar esas diferencias aparentemente antagónicas pero complementarias, las representó las que se expanden como una línea entera y las que se contraen como una línea paralela. A partir de estas dos combinaciones aparecieron las combinaciones que dieron los 8 trigramas que componen el Bakua, que según dicen en la alta antigüedad, ahí en el Bakua están los secretos y misterios de la creación. Quien sabe leerlo, basta con descifrar allí y sabe los secretos y misterios de la creación. Está construido por trigramas, o sea, un conjunto de figuras de trigramas, o sea, de tres trigramas, de las cuales son la combinación de una línea entera y una línea partida. La línea entera no lo ponen ahí, pero es como si fuese, si le ponemos una flecha, es una fuerza que se expande. Y la línea partida, si la ponemos así,
es una fuerza que después de haberse expandido, retorna. Es grande porque se expande, en su expansión se aleja y esta le hace retornar. De las 4 posibles combinaciones de estas aparecen las 8, agregándole el tercer punto, porque hay que ver que todo parte de 3, y en el cual se arman 2 áreas, una aquí compuesta por 4 trigramas y otra por acá compuesta de 4 trigramas, conocido como las aguas anteriores o el cielo anterior y las aguas posteriores o cielo posterior. Cuando toquemos vaso maravilloso les cuento unas historias bien bonitas de esas que se los pueden contar a sus hijos. Entonces, volvemos a Fuji. Entonces, dicen que observando al ser humano se dio cuenta, por ejemplo, que algo de invitado lo llamaba al descanso y era la noche. Y a eso le puso partido. Y cuando aparecía la luz del sol, la gente tendía a levantarse y entrar en la actividad cotidiana. A eso le llamó la expansión, la actividad del movimiento, observado desde el plano humano. Pero también observó en el plano celeste. Entonces el plano celeste está representado porque dice también la historia, o la leyenda, que Fuji o Fuji vio esta figura trigramática y la construyó no solamente de haber observado el comportamiento humano, sino por el vuelo de un dragón, y en el dragón, en su cuerpo, llevaba inscritos los trigramas que él después organizó, descifró y los convirtió en el Bagua. Por lo tanto, tendríamos que, de manera simbólica, Fuji tuvo una primera revelación viendo el comportamiento del ser humano, que sería el plano humano, observó desde el plano celeste, en la imagen del dragón, los mismos ritmos, que serían los ciclos cósmicos, representados por el dragón, y en la caparazón de la tortuga, dice que en la tortuga, esas partes que tiene, ahí venían inscritos los trigramas que después dedujo, organizó e interpretó Fuji, dándole los ciclos terrestres. Entonces, si un trigrama está compuesto, por ejemplo, por esta imagen, voy a poner el séptimo, la imagen partida, o sea, la línea partida de abajo representa la tierra, la de arriba el cielo y la intermedia al ser humano. La visión de la realidad en 3 dimensiones simultáneas. La creación vista desde lo divino, la creación vista desde lo geológico y la visión vista desde el propio humano como especie. Las 3 visiones simultáneas para poder apercibirse de la realidad. Este conjunto de 8 trigramas, haciéndole las siguientes combinaciones, se construyen, y a partir de esos trigramas, trigrama sobre trigrama, por ejemplo, yo tengo un trigrama de aquí en cielo arriba y pongo el de la tierra abajo, ya no tendríamos un trigrama, tendríamos un hexagrama. Las posibles combinaciones de los 8 trigramas que produzcan los hexagramas solamente son 64 hexagramas. Esos 64 hexagramas representan al oráculo más antiguo que recuerda a la humanidad, el Qin.
y a partir del cual el ser humano de antaño, de la alta antigüedad, cuando se daba cuenta que con sus propias fuerzas y sus propias capacidades y competencias no podía resolver algún problema muy complejo en la vida, tanto propia como la de la colectividad, cuando realmente se agotaban todas las posibilidades de acción para resolver algo, es cuando el individuo recurría al gran oráculo de I Ching para pedir la respuesta ante tan complejo problema. Y hago énfasis que siempre y cuando no hubiese absolutamente nada que pueda hacer el individuo, porque si hubiese algo que hacer el individuo, no estaba consentido que vaya a consultar al oráculo. Solo cuando tus fuerzas, tus conocimientos, tus competencias, te seguro que no se pueden, es el momento de consultar al I Ching. Y no para ver cómo me va a ir este año, si mi marido me va a pedir matrimonio, si va a tener ojo de ese tipo. ¿Por qué no era para eso? Porque cuando iban donde el fulano, al fin y al cabo, a consultarle el oráculo ante un problema totalmente irresuelto y que no se podía resolver por la mano humana, el vidente, el que manejaba que porque hasta ahora se usan monedas, eran los rama que tira para establecer la construcción del estegrama, si aquí va a ser entera, a partir de cada uno tiene un nombre y un significado, y esto se lee por líneas, Y vienes a consultar al oráculo. Sí, señor, muy bien. Hay que tener, en el caso de los hombres, testes y en el caso de las mujeres, ovarios, para en esas condiciones ir a consultar al oráculo. ¿Saben por qué? Porque si al oráculo le vas a consultar algo, no es para ver si te gusta o no la respuesta. Probablemente tú estabas muy ilusionado en ir para el sur y el oráculo te dice, fatal ir por el sur, vaya usted por el norte. Porque ¿saben qué? Hay una condición para consultar el oráculo. Que lo que salga lo haces, si no, mejor no preguntes. Porque la respuesta viene en tres planos distintos, en el plano humano, en el plano terrestre y en el plano celeste, viene la respuesta. No hay, oye, ¿y no podría hacer otra echadita para ver si sale algo que me acomode más? Como hacen muchos, ¿no? Ven el I Ching, como no les cuadra muy bien lo que ha salido, no, de repente se echa otra tirada, ¿no? Porque quieren acomodar un poco la cosa. No, señor. Si tú ya no sabes qué hacer, tú te vas a quien sabe. Y al que sabe no es para preguntarle y opinar sobre lo que dice, sino para obedecer al pie de la ley. Puedes que tener... Si tú vas a ir a consultar y dices, mira, si tú consultas ahí te van a decir algo. Suponiendo que la respuesta no te guste, igual lo vas a tener que hacer. Y eso no debería extrañarle sobre todo al mundo occidental cristiano, porque dicen, con muy alegre dicen, ay, que se haga la voluntad del Señor, que la voluntad del Señor si es que mañana se muera tu hijo. Tienes que tener garra para decirle que el Señor, que sea tu voluntad, porque la voluntad no quiere decir que la voluntad del Señor es darte solamente premios, recompensas y felicidades. De repente viene una cosa atroz, y bueno, hay que decir, tú dijiste que sea mi voluntad. Igual es el oráculo, la voluntad del oráculo no se discute. Ese era el respeto que se le daba a esas épocas en que los jefes de las comunidades tenían un cierto rango de sabiduría y los más jóvenes, cuando no podían resolver una dificultad de la comunidad, iban donde el anciano. Pero cuando ellos discutían el problema, lo discutían entre ellos y probablemente no estaban de acuerdo entre ellos y votaban, qué sé yo, para ver el problema. Cuando no lo podían resolver, se iban donde el anciano, donde el patriarca, el jerarca de la comunidad. Pero no para discutir con él lo que diga. Ahí es solamente, maestro, pasa esto, díganos usted qué hacer, esto. Y no se habla más, luego ni murmuraciones. Nada que, maestro, ¿usted piensa que mejor hacía? Como una vez, en una clase, estaba recién comenzando la clase. Profesor, yo creo que
si usted explicase la cosa desde el punto de vista de patatín, patatá, podrá ver que sí. ¿Cómo te llamas? Carlos. Bueno. Carlos, ven, pase. Explícamelo tú, dice el niño. Presentar su sitio. Parece ser que tú lo podrías hacer mejor que yo, ¿no? Vamos, me senté ahí. Anda, arráncate con la clase. Sí, hay gente haciendo además. A ver, déjeme decir cómo tengo que enseñar. Bueno, entonces lo dejamos en que el emperador Puchi, el emperador blanco, fue el que desarrolla toda esta visión del yin y del yang, representadas el yang por línea entera y el yin por línea partida. La combinación de estas generan 8 trigramas, donde contiene, esto es todo un misterio en que contiene una serie de revelaciones, y esta es la base en la cual se construyen los 64 hexagramas que constituyen el Qin, el oráculo más antiguo de la humanidad. Por su parte, Chen Nong. Chen Nong es, ¿no? Sí. Chen Nong. Ahora, tampoco se haga tanto problema porque eso se escribe pero en ideograma. Eso es La interpretación. esa gramática, ese de acá para fonetizarlo, así no se escribe el nombre del Señor. Por su parte, Chen Nong, el emperador rojo, se le atribuye, según cuentan las leyendas, la virtud de la evidencia, la clarividencia. Se le atribuye que él describe inclusive los canales, la primera descripción de los canales de energía, los hace, cuenta que inclusive de niño se mataba de la risa viendo cómo el canal del estómago bajaba. Pero en todo caso, lo que más se le recuerda a Chen Nong del aporte que deja es que a partir de él se desarrolla todo el conocimiento y la sabiduría relacionada con la famosa herbolaria. Más que herbolaria, la farmacopea china, porque la farmacopea china no se circunscribe solamente a la fitoterapia, a las hierbas, se circunscribe a elementos minerales y animales también. O sea, hay materias médicas, compuestos y fórmulas que las hace a partir o bien de plantas, o bien inclusive de elementos animales e inclusive de minerales. Sí es cierto que es más conocido y difundido lo que es la herbolaria propiamente. A él se le atribuye el desarrollo de la herbolaria, y el primer tratado, el primer Bencao, así se llaman los tratados de herbolaria china, el primer Bencao que se registra en la historia, en la data, es relacionado con Chen Nong, que deja alrededor, si no me equivoco, de 120 formulaciones y materias médicas como legado, y a partir de ahí, a través de las dinastías y hasta esta época, se cuentan por miles. El trabajo siguió. Entonces, la parte fitoterapéutica y farmacopea se le atribuye a Chen Nong el desarrollo de todo lo que es el medicamento, y además el desarrollo de la agricultura. Dicen que él inventa la agricultura. Le llamaban el agricultor divino, el divino agricultor. El emperador Huang Ti, el emperador amarillo, deja como legado el canon de lo interno, que es un tratado llamado Nei Qin, lo escriben a veces así y suena Nei Qin, o también lo pueden encontrar escrito como Nei Qin, es lo mismo. Este gran tratado del interno se divide en dos grandes tratados, su merced Sowen, que fundamentalmente trata de la posición del ser humano en relación a la tierra, al cielo y a la naturaleza. Y el Lingshu, donde ya trata de los diversos mecanismos de la energía, el desequilibrio de la energía y cómo se produce la enfermedad y cómo tratarla.
Realmente el emperador no es el que escribe esos libros. Esos libros se escriben a partir de un diálogo que sostiene el emperador Conti, el emperador amarillo, con el médico de la corte, Kipa. Y entre la pregunta que hace el emperador y las respuestas que da Kipa, se estructuran esos grandes tratados que hasta ahora son consultados y son la base de toda la medicina energetista. Obviamente era la época de estos tres emperadores, como les había dicho, que se presume 4.000 años antes de nuestra era, estamos hablando de 6.000 años, pero es una hipótesis por si acaso, parece ser que es más, donde floreció una cultura que se recuerde que reunió el conocimiento más grande en toda la historia de la humanidad, más grande, inmensamente más grande que este conocimiento que ahora tenemos. Porque los emperadores se rodearon de físicos, matemáticos y sobre todo a especialistas en la madre de todas las ciencias, que es la astrología. Y todo ese conjunto de sabios, entre ellos, uno de ellos era Kipa, que en la conversación aparecen estos dos tratados de cómo entender la enfermedad y cómo tratarla. Es hoy por hoy el libro de medicina más antiguo jamás escrito. Antes de eso no hay un tratado de medicina. Es el primero. Algunas cosas en el curso vamos a estudiar necesariamente. No son libros de fácil comprensión, porque manejan criterios energéticos, manejan criterios que no está uno acostumbrado, y son libros que de alguna manera tienen que contártelos a alguien que ya por ahí ha pasado. Es bien difícil agarrar, lo compro cuando le digo, para nada, bien fregado. Yo recuerdo que, y no de esos libros, hace unos años implementé acá una reunión una vez al mes, viernes por la noche, para los alumnos que tenían, para leer y comentar el Tao Te Ching, que es la ausencia. Y nos arrancamos por el primer capítulo, un viernes por la noche a las 7. A las 10 de la noche lo dejamos ahí y tuvimos casi un año sin salir del primer capítulo, que nomás era una hoja. Leían cosas y comentaban. Lo abandonamos porque si con un año casi tenemos una hoja, nos va a tirar aquí varios años, así que no jodas. 2 vidas. Y ahora imagínense ponerse a estudiar y comentar esta situación, porque cada frasecita que habla de un plano, escucha que te vas a tener que desbaratar, desarmar todos los conceptos, volverlos a armar para volver a estudiar. Y no son gruesos, ¿no? Yo es una cosa del ancho del dedo, ¿no? Los dos hacen esto, de ancho, como digo. Anda, métete a leer. Ya. Y así comienza la cosa, ¿no? De tiempos inmemoriales, sin data. Por eso está justo cuando dicen esto, realmente yo les quiero ser suficientemente honesto, esto es un cuento chino. Nunca mejor dicho. Porque la base, imagínate, sobre todo acá, nuestros ilustres participantes académicos, les puede en algún momento dar una urticaria, ¿no? Porque encima estamos escuchando aquí una sarta de cosas cuya base es la filosofía, la mística, el empirismo, la leyenda y el mito. Nada más anticientífico que esto. Así que les digo de una vez para que se decepcionen ni una puñetera vez y decidan si se quedan o se van. Nada más anticientífico que esto.
desde esa perspectiva. Porque si hay alguna humanidad y algún conocimiento que pudo descifrar en su verdadera magnitud lo que es esta medicina, fue esa época gloriosa de los emperadores, donde las ciencias, el arte y el conocimiento llegó al top más alto, que fue donde floreció la gran biblioteca de Pekín. Destruida, cuando no, por un grupete de bárbaros. Biblioteca, dicho sea de paso, que fue la base del conocimiento de la de Alejandría, que la de Alejandría era una biblioteca de barrio en relación a esto. Bueno, de esto se perdió casi todo. Bárbaro. Vean, con suerte de la biblioteca de Pekín se rescató el 5%. Con suerte. Mira, todo lo que tenemos que redescubrir para llegar a ese nivel. Época de los emperadores. Que fue encima, y ese vestigio que quedó de esa destrucción de esa biblioteca fue donde se desarrollaron, pues, por el Éufrates, por el Tigris y toda esa vaina, toda la tradición judía, toda esa vaina. Entonces, apareció Alejandría y aparece la gran biblioteca de Alejandría basada en este 5%. Que también a su vez fue destruida, o sea que nos jodieron en dos instantes para tener el conocimiento adefesiero que tenemos ahora. Un conocimiento que está al servicio de intereses que no tienen nada que ver con la naturaleza del ser humano. Que el motor es la competitividad y el consumo. Y se mide el bienestar por el nivel per cápita y el nivel de consumo que tiene cada ser humano. En una sociedad que solamente se mueve en un nivel económico, donde la terminología y la jerga de las ciencias económicas ha invadido todas las áreas de la existencia. Se invierte en los hijos. El término inversión es un término eminentemente de las ciencias económicas. Ahí donde yo invierto es para obtener una ganancia. Si yo invierto en los hijos, estoy haciendo una inversión para redituar en algún momento una retribución. Un vínculo de amor se convierte en un vínculo económico. Sin contar a la pareja que le dice, y así que he perdido todos estos años de mi vida, ¿no? O sea, y así me pagas. Pago, cancelar, ciencias económicas. Toda la vida, todo el vínculo de amor, de afectividad, de humanidad, se ha resumido a un contexto de jerga económica. El tiempo se pierde o se gana. Hay que perder el tiempo, hay que invertir tiempo. Todo se ha convertido en un negocio. Pues el tiempo ni se pierde ni se gana. Se vive. Entonces, en una humanidad que está así, con su internet y todo, hay que tener en cuenta que lo que aparece en Google, solo el 10% es información válida, el 90% basura informática. Así que estamos en el momento más glorioso del conocimiento humano, basura completa, no sirve para vivir. Sirve para joderse la vida desde un comienzo, estar detrás de algo que nunca vas a llegar a conseguir porque está en la irrealidad. ¿Dónde está? En el futuro. Se trabaja para mañana. Se proyecta para el futuro, nunca para ahora. Solamente el igualito. Claro, esa es la trampa en que el ser humano se ha metido porque todo está por alcanzarse. Y mientras haya una promesa que voy a alcanzar algo, bienestar, dinero, posición, el cielo, el paraíso y tanta cojolete se han inventado, pues ya te tienen esclavo, ¿eh? Por tanto, estar mirando una especulación del futuro para labrar el futuro, para que mañana más tarde vuestros hijos sean gente de provecho para quién, para el sistema. Mientras esté trabajando por algo que no existe, o existe,
habrá enfermedad, sufrimiento y dolor. Así que la acupuntura, la hierbita, el ibuprofeno, la quimioterapia o lo que fuese, no sirve para nada en el contexto en que está ido el ser humano. El ser humano no necesita que lo cure, necesita sanar. Y para sanar tiene que romper con muchas cosas, cambiar muchas cosas. Pero como estamos en un momento economicista, pues cuando vamos al médico no vamos a recuperar la salud, vamos a comprar la salud. ¿O no? El conocimiento como la salud no tiene precio. Que paguen por un curso o por un tratamiento es un símbolo ahí, no es precio lo que no tiene precio. Estamos en ese desafío, ¿no? Yo estoy soltando cosas para que no crean que acá esta es una medicina que vamos solamente a atender al ser humano en su dolencia o en su hígado estropeado. Si el hígado está estropeado de un individuo, es muy probable que no solamente sea el hígado, porque el hígado no solamente hace lo que ustedes la mayoría saben que hace como órgano. El hígado tiene el gran encargo, además de eso, el metabolismo, además de eso, tiene el gran encargo de mantener los tendones y los músculos sanos. Es más, estos existen porque hay energía del hígado, y no la hay. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace mover al ser humano, desplazarse, ir y venir? No, ¿pero qué? Si yo me saco todos los músculos y los tendones y me quedo en huesos, así como las calaveras, ¿podría moverme? No. No, porque lo que se mueve no es el hueso, lo que se mueve es el... Ya, esos los crea el hígado. Por lo tanto me quedaría como una calavera así. Siguiente. No tendría visión. Cuando hablo de visión solamente hablo de la visión normal y común y corriente entre alguien que ve y alguien que no ve. Sino de una visión más allá de lo evidente, la de los Thundercats. La de la espada del augurio, ¿no? Esa expresión que dice, a ver, estoy alcanzando a ver un poquito más allá de lo que me explica. No es que lo esté viendo, está viendo, proyectando una visión de algo, ¿no? Por lo tanto puede ser invidente, o sea, no ver, pero sí ver. Es un ciego que ve. Gracias al hígado. Este tío puede perder el equilibrio si se disfunciona el hígado al punto de volverse un asesino. Todas esas cosas cruentas que ven en la televisión, que lo mataron, lo degollaron, o sea, eso es un hígado alterado. Es un escape de yang del hígado, es altamente destructivo. Tan destructivo que cuando agarran y matan a alguien, le sacó la yugular, le hicieron un desastre, el pata termina queriéndose matar, o termina ahí, me enceguecí de la ira. Perdió la visión, no porque se quedó ciego. Pero también se puede volver un timorato si la energía del hígado está en debilidad. Es que ¿qué va a pasar? Oye, pero vamos, sale, prende la cosa. Si se sale mal, le falta la iniciativa. Eso no sería riñón. El emprendimiento, no. Por miedo. No, ese es otro miedo. Timorato. Va a hacer algo con mucho entusiasmo, le sale a lo que mal, ya se desinfló. ¿Por qué? Porque el hígado te da la resiliencia, es esa capacidad que te caes de culo, te sacudes del polvo y sales con mayor carrera. Eso da el hígado. Te da valor, valentía, ser valeroso, audaz. Esos actos de valor que a veces han sido un hito en la historia de alguien, es un hígado en respuesta, ¿no? Buen hígado. Que yo tenga capacidad de cambiar una situación en otra es hígado.
Si yo tengo problemas para cambiar una situación mía personal de conducta, o lo que fuese, es problema del hígado. Cuando mejora el hígado, mejora las condiciones para hacer cambios. Y hacer cambios justos y muy certeros. Con la ayuda de la vesicularidad que da esa justeza para hacer un cambio. Si no puedo proyectarme, o sea, mejor que hay una cosa que, mire, ¿saben ustedes cómo se recuerda el futuro o no se puede recordar el futuro? Recordar que El futuro, no el pasado. Cada vez que ustedes tengan una idea que proviene del corazón y de la parte más esencial de ustedes, lo imaginan, lo proyectan y se van para allá. No existe todavía. Pongamos que sea hacerse una casa en la playa, ese es mi sueño dorado. una visualización. Si lo tengo visualizado y le pongo corazón al asunto, estoy recordando el futuro de algo que va a ser, pero que aparentemente es, pero de que existe en mi imaginación, existe. Nada que lo que existe en la imaginación del ser humano no podría existir. Basta que haga. Si a Walt Disney se le ocurrió el Pato Donald, de seguro que existe. Existe en alguna parte, en alguna dimensión. No se le dice, a la mente humana no se le puede ocurrir nada que no puede existir. Por muy estrambótico e irreal que parezca, basta que se te pareció, existe, o puede existir, o ya existe en otra dimensión. Eso lo da el hígado. Creatividad, el hígado. Mire todo, ¿vale? Por lo tanto, yo no voy a ver que el tío tratarlo, tengo un problema del hígado y tratarlo solamente desde el punto de vista metabólico y digestivo. Le peor un escándalo de esto, porque resulta que el paciente después nos refiere que tiene problemas, está muy irritable, o que anda temeroso, o no sé qué me pasa, pero me desanimo fácilmente. Tengo visión borrosa, de repente pierdo agudeza, me agarro así, los ojos me veo bien. Se me va, ya está jodido. Y además me dan calambres, tengo espasticismos, movimientos, tics. Y de tanto en tanto me duele, ¿sabe usted? Por acá, estas partes de la cabeza y la parte frontal, hígado, no sé, además. Porque depende de qué parte de la cabeza duela para ver qué órgano es el que está interviniendo. No crea, para lo que decía occidental, un dolor de cabeza ni puto caso, es un dolor de cabeza, todos son aspirina, mejor. Para nosotros un dolor de cabeza lo escaneamos, sobre todo si es recurrente. A ver, bendito. Ese dolor de cabeza duele, sí. Luego los días, primera pregunta. ¿Hay alguna circunstancia? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? ¿Me interesa el horario que se ve? ¿Es anárquico? O sea, eso quiere decir, duele cuando le da la gana. O es bien disciplinado y solamente duele a las 11 de la noche todos los días. Claro, porque si es anárquico es meridianos musculares, si es disciplinado es de origen neurálgico, meridianos profundos y distintos. Y ese dolor de cabeza es parte contratante de todo un conjunto de situaciones que me están revelando dónde está el problema. A nosotros es un dolor de cabeza, que puede estar originando desde el riñón, desde el estómago, desde el hígado, desde la vesicularidad, de cualquiera de ellos. Y mientras no resuelva ese asunto ahí, el dolor de cabeza sigue. ¿Por qué? Porque el ser humano es esto. En sí mismo, cielo es un humano y es tierra. Su origen es celeste y su mantención es desde la tierra. Está hecho a la hechura de la tierra. ¿De qué se alimenta el ser humano y depende su cuerpo? ¿No? ¿De qué depende el ser humano para mantener su cuerpo? La tierra. La tierra. El alimento. ¿Y el alimento de dónde viene? ¿De Saturno, de Júpiter o de Wuhan? Todos tus panes y eso nos lo metemos adentro y se transforma en energía, lleva una información y lleva una memoria. Por lo tanto, estoy hecho de la información y la memoria de la tierra. Me la llevo adentro y se distribuye en todo el organismo. Y todo lo que pasa en la tierra se replica en mí. Si hay frío afuera, también hay frío adentro.
Si hay primavera en el planeta, tengo mi propia primavera. Ese alimento que entra por la boca. ¿Y que la que entra por la nariz? El oxígeno, el alimento que el cielo nos pone para vivir. Llevamos a través del oxígeno la información del cielo, adentro. Cuando la energía del alimento que el vaso páncreas transforma en alimento va al pulmón, es otra cosa que un alimento que ha entrado por la boca, que viene de la tierra, pongamos una papa, llega al vaso, se transforma en energía, sube como energía del pulmón, entra el elemento del cielo, que es el oxígeno, y se genera una gran energía que sostiene la vida. Energía nutricia. Estoy hecho de arriba y de abajo, además todos los días y a cada instante mi alimento de lo que procede de la tierra y de lo que procede de la tierra. Con una diferencia, que el alimento de la tierra puede que en uno de mis ataques de engreimiento diga: ay, no me gusta esta comida, dame otra, pásame la carta, esta es una asquerosidad. Como a veces hacemos, ¿no? Nos ponemos engreídos, esto es comida para pobres. Yo soy gourmet. Le haces pegas a la comida, ¿no? Y al fin y al cabo dice: no me da la gana, me jode almorzar hoy día, no como hasta el martes. Va a descansar de comer, un ayuno hasta el martes. ¿Lo puedo decidir? Listo. Claro, más allá de los 4 o 5 días, una semana, te vas desestructurando. Va a llegar un momento que vas a tener que comer o también muere. Pero de alguna manera el ser humano tiene un margen de decisión entre rechazar una comida o no comer una comida. Sin embargo, el alimento que le provee el cielo, o sea, el aire que respira, a ver si alguno dice: ay, este aire de miércoles no me apetece. Ayuno de aire. Votamos. Hasta mañana. Yo tuve que respirar. El alimento, el cielo, el alimento que nos impone. Y no vienes con el cuento de que no como ahora, como más tarde, cambien esta papa por unos tallarines. O respiras, o respiras. Así es como obra el cielo con el ser humano. O respiras, o respiras. Y además el alimento de la tierra puedes separarlo en platos, o sea, el plato algo. En una fuente repartimos algo, porción y una porción. Generalmente no comemos del mismo plato, excepto en mi tierra, en el norte, que se pide el sudado, el ceviche, todos metemos la cuchara en el mismo plato. Pero mayormente cada uno tiene un plato porque a algunos le hacen ascos al otro, ¿no? Ay, que se las babas, de repente estás contaminado. ¿Cómo no dicen eso del aire? Desde que hubo el Big Bang hasta la fecha, el oxígeno que hay en este planeta es el mismo. No ha habido recambio. Es el mismo aire que respiró Judas Iscariote, Jesús de Nazaret, Abraham, Mahoma, Siddhartha Gautama, Maduro, Chávez, Vizcarra, ¿no? La China Fujimori. Todo esto es el mismísimo oxígeno desde el momento que se creó esta jodida particular de Tierra. O sea, ese aire que se han respirado ellos, que entraba a ti, a ellos, te lo vuelves a meter tú. Es casi como decir, disculpen la asquerosidad, comer, vomitar y que otro come, y la misma comida se comen todo el tiempo. Bueno, así te imponen las cosas el cielo. O comes o comes. Vamos, respira. Dos preguntas. Uno, ¿cómo interviene la energía, no del aire, no del oxígeno, sino la energía del sol, la energía lumínica, la luz?
¿Cómo interviene en la formación, en el pulmón o en alguna parte de esa gran energía que después vamos a necesitar? Y la segunda pregunta es con respecto al ayuno. Cuando yo durante 2 días no he cogido la energía de la tierra, ¿cómo resuelve el organismo en el pulmón? Porque sigue entrando oxígeno. ¿Cómo resuelve esa Es que el formación? organismo tiene reservas, ¿no? Y cuando se te acaban las reservas es que o comes o te mueres. No es que dejas de comer y se acabaron los reservas del cae muerto, ¿no? Que mantiene las reservas. Y la otra fue Sobre la luz. dice el Solwen que un planeta rige un órgano. Para el riñón, Mercurio. Para el hígado, Júpiter. Para el corazón, Marte. Para el vaso, Saturno. Para el pulmón, Venus. Y aquí estarían los 5 órganos principales de los 5 movimientos. Ustedes en algunos de los materiales, si no les puesto de hacer algunos materiales, cuando hablamos de los movimientos hablamos de correspondencia, de tal manera que cuando hablamos por ejemplo del movimiento agua lo relacionamos al riñón y a la vejiga, pero también la relacionamos al color negro, pero también la relacionamos con el sabor salado. También lo relacionamos con la voluntad. Y así una serie de correspondencias. Está en armonía a nivel de longitud de onda y frecuencia con la emisión de luz que emite Mercurio con, por ejemplo, el riñón. Mercurio. Es más, tienen una nota musical que ahora mismo no me acuerdo de cuál es la. Bueno, le he hecho una serie de correspondencias que están en el sentido de la luz, el color, el sonido. En otras palabras, todo lo que tiene que ver con los 5 sentidos. Los sentidos se toman como las ventanas del alma, es la forma como el ser humano se apercibe de la realidad a través de los sentidos. Toma cuenta de lo que pasa afuera a partir de lo que ve, de lo que toca, de lo que huele, de lo que gusta, de los 5 sentidos. Cada sentido está... O sea, hay una serie de correspondencias en esta situación. Pero aquí faltan 2 elementos, propiamente dichos, los que representan al yin y al yang en este planeta, en el concierto planetario. Luna y sol. La luna Y el sol. y el sol, que estaría representando al primer principio que se desprende del Tao, que es el yang, que es el calor, que es la luz, y que en el planeta está representado por el gringo ese, que está fuerte ahora. Fíjense, más de 10 años de mi vida, allá por allá hace un montón de tiempo ya, estaba chibolo, bueno, tampoco tanto. Me dediqué a la astrología. Es más, yo tenía mi clientela, ¿no? Cada casa, dependiendo de quién pague, costaba entre 50 y 100 dólares. Me leía de una carta. Y entonces pues todavía, y ahí estuvimos con un amigo que de alguna manera fue mi maestro en estas artes.
profesor Wilfredo Sánchez, que le quiero traer para que haga aquí algún curso. ¿Dónde está Wilfredo Sánchez? Porque la Sociedad Peruana de Medicina Biológica es algo así como un gurú, porque su trabajo a ese nivel es la astrología médica, ¿no? Relación. Yo he conversado bastante, hemos hecho una serie de esbozos de trabajo de la relación del influjo de los planetas en los órganos. Entonces, claro, como cuando se saca una carta astral, tú ves el día, la hora de nacimiento, cómo está la posición de determinado planeta. Entonces estábamos justo por hacer un trabajo de investigación con la fecha de nacimiento de los pacientes para ir viendo las posiciones de estos 5 planetas y la predisposición que tienen, ¿no? Y trabajar con metales. Estaño para Júpiter, plomo para Saturno, cobre para Venus. Una emocionada ese caso, no que ya falta tiempo. Yo quiero un poco de dedicarme a la investigación y ya no estar hablando tanto, estoy hablando casi 20 años. Pero bueno, eso lo tenemos pendiente. Sobre todo con el hígado hay que trabajar muy bien. Yo tengo estaño electrolítico ahí que quiero hacer un cuadro de frecuencias magnéticas y pues, cuando tenga algo les cuento. Algo más elaborado. Bien, entonces mire todo lo que representa toda esta situación. Entonces la posición, pongamos de que un paciente, ¿se acuerdan que le hablo del terreno debilitado, de la diátesis del paciente, ¿no? Entonces yo veo una carta astral y puedo determinar, de acuerdo a la posición, por ejemplo, de Mercurio, en el día de nacimiento de ese paciente, puedo determinar cuáles son las condiciones armónicas, inarmónicas, débiles o fuertes del Mercurio para establecer si es zona debilitada o zona más bien fuerte. O el vaso, si depende de la condición de Saturno. Además, seguir los ciclos de movimiento de este planeta, porque genera angulaciones y distintas longitudes de ondas y frecuencias, para ver en qué tiempo hay más predisposición a que enferme y qué tiempo es más propicio para que mejore, con esa exactitud matemática. Pero todavía nos alcanza, creo que vamos a tener que hacer otra encarnación, porque ya no pensaba regresar. Yo la verdad no pensaba regresar, pero creo que van a quedar unos pendientes. ¿Cuánto tiempo, güey? Pues sabes el proyecto que tengo ahí, ya con la edad que tengo ya me di cuenta que hay varios que no vamos a hacer. Hace tiempo que dejé de intentar hacer las cosas, ahora las hago o no las intento. Es ser paciente, cuando ya el paciente se da cuenta que está metiendo la mano, o sea que tenía que hacer cosas, ya voy a intentar cambiar, no intenta, ¿lo cambias? Oye, bien, entonces, de lo que habíamos establecido desde la clase pasada y así un poco el tema durante el mes, pues es el jodido Tao con el Yin y el Yang. Primera cosa, necesitamos acostumbrarnos a descubrir el Yin y el Yang en todo lo que veamos para detenerse. Desde la conducta, viene alguien de conducta Yang. ¿Cómo mejora la relación? Ponte en Yin, compadre. Tú te vuelves una oreja y este que abre como el otro. Si este comienza a transformarse en el otro, tú vas saliendo al otro lado. Yo he visto barbaridades como por ejemplo la que hizo la Tour de Explores cuando compitió con ¿cómo se llama? Para el Día de Lima. Yo cuando dije eso, dije ya perdió el idiota este. Pero no porque se fuera político o porque lo haya dicho por apreciación del fenómeno político, sino viendo el pinche Yang. Dijo ante la televisión un día domingo: hay que establecer claramente en una línea entre la decencia y la corrupción. Te jodiste. Partió el campo de batalla. Entonces, ¿quién era la corrupción? Curio. ¿Quién era la decencia? Ella. Inmediatamente le sacaron la castaña.
Claro, si yo me pongo en que soy el adalid de la decencia, pues inmediatamente aparecen los que van a escarbarte en la basura. Perdió las elecciones. Ese día estaba, me acuerdo que hubo una clase y yo lo comenté, la Lourdes Flores ha dicho eso, que estaba arriba en los encuestas, ¿verdad? Ya perdió, le dije, y eso consta en el video. ¿Por qué? Porque ha metido la pata, ha hecho un movimiento extraño que Yin ya no. Si yo establezco una diferencia acá y me sitúo en un sitio, tengo que sostener esa posición. Acá están los corruptos, acá están los decentes, acá están los puros, acá los impuros. ¿Dónde estás tú? En la pureza. No, me estás manchado acá. Le sacaron carta, todo le sacaron. Hay que saber manejar. Si hubiese sabido que yo debería ser asesor de campaña política, no hago nada. Claro, trabajar con los contrarios. Vizcarra está más perdido del pulpo y de todo, ¿verdad? Ojalá que no se mueva mucho el cotarro porque es peligrosísimo, ese tío más que nada por incompetencia. Pero no quiero meter es de lo más mediocre que he visto yo hasta ahora. Yo pensé que ya como llanta tenía verdad. Sí, porque yo cuando veo llanta más dije, ¿qué pasa? No me presenté. Ganado largamente la selección. Cada dicho legítimo es cada peligroso. Pero más importante, ojalá que las circunstancias no se le mueva mucho el piso, pero huele mal, huele muy mal. ¿Otra pregunta? No, para dejarle a esto, pues ya más o menos tenemos una idea de lo que hablamos del Yin y el Yang. El Yin y el Yang son las dos manifestaciones opuestas y complementarias que emergen o se originan en esa fuerza misteriosa llamada Tao, de la cual no se puede hablar porque no es hablar del verdadero Tao. Hablamos del Yin y el Yang, pero no hablamos del Tao más allá. Ahí estamos, ¿no? Y que esto lo vamos a ver representado en todo lo que es el universo, en todo lo que es el comportamiento de la Tierra y en todo lo que es el ser humano, todo lo que puebla la vida del planeta, desde el microorganismo hasta lo más grande que existe aquí. Siempre va a haber Yin y Yang. Ya desde el momento y hora que el ser humano respira y tiene corazón y pulsa, ya tenemos el Yin y el Yang incorporado. Ya ni deberíamos preguntar, lo llevamos puesto. Y así mismo ir observando en la naturaleza esas cosas. Al principio lo vamos a ver como fotografía, y después lo vamos a ver en movimiento. Vamos a ver cómo se transforma uno en otro, cómo se dan los cambios. Hasta en la política pueden analizarlo, ven los noticieros, ven que dice una cosa, más de esto salió por acá, que hay un atascamiento, se está soliendo mucho de acá, se va a caer el otro. Es predictivo. Podemos hacer hasta una ciencia predictiva a nivel de solamente de niños. Este comportamiento nos va a servir para establecer el diagnóstico de la enfermedad y su tratamiento. Si no comprendemos qué ha pasado con el Yin y el Yang en un paciente, no tenemos ni diagnóstico ni tratamiento. Hay que tener una comprensión lo más clara posible de esto. Y siempre trabajar complementando al otro para generar un círculo de movimiento, de dinamismo. Hasta ahí, esto lo quiero que lo tengan claro. Siguiente paso. Aquí se origina una fuerza que se manifiesta en el Yin y el Yang. Pero la eclosión de estas dos fuerzas dan como resultado otro nivel de fuerza. Y ese otro nivel de fuerza, que es el que va a mover todo desde el principio hasta donde lleguen las cosas, es el Chi. A partir de aquí, el Yin y el Yang se va a expresar en cuanto al ser humano. A partir de este momento, el Yin y el Yang se va a expresar en función al Chi y a la Sui, a la energía, al comportamiento de la energía y la sangre en el individuo. ¿Dónde está el Yin y el Yang en un individuo? En su propio organismo que le da vida.
el yin y el yang están representados por la energía que mueve la sangre y la sangre que le da sentido a la energía. Por lo tanto, para establecer un diagnóstico, vamos a establecer un diagnóstico que una alteración esté en el yin o en el yang, o bien en la energía o en la sangre. Teniendo en cuenta que todo lo que afecta al yin siempre va a afectar al otro. Que si en uno hay exceso, en el otro hay insuficiencia. Si hay exceso de energía, hay porque hay insuficiencia de sangre. Si hay insuficiencia de sangre, porque hay exceso de energía. A partir de este momento, la armonía de yin y el yang, la sangre y la energía, va a ser salud. Cualquier movimiento anómalo de esto es enfermedad. El chi y el sui se va a inmiscuir y compenetrar en todos los tejidos que conforman la estructura del ser humano. Los huesos, los tendones, los músculos, la piel, el tejido conjuntivo, los órganos vivos. Todo ahí donde hay un tejido va a haber chi y va a haber sui. Porque si en alguna parte de un tejido no hay sui o sangre, hay necrosis. Y si quitamos además de la energía, hay muerte. ¿De acuerdo? Que quede como así, sellado. Por lo tanto, vamos a tener dos enfermedades. Las enfermedades yin o yang, calor o frío, que afecten más a la energía o más a la sangre, o viceversa. ¿Cuáles son las posibles alteraciones que le ocurra a estas dimensiones de expresión del Tao? O están en exceso, con lo cual la contraparte está en insuficiencia, o está insuficiente, con lo cual la otra contraparte está en exceso. O en cualquiera de esas rutas, de la insuficiencia al exceso, o del exceso a la insuficiencia, esto se bloquea y hay un estancamiento. Por lo tanto, existen solamente dos enfermedades: la yin, la yang, con tres síntomas: exceso, suficiencia y estancamiento. Y para de contar, están todas las enfermedades conocidas y por conocer. Por eso yo no me puedo equivocar en la primera parte. ¿Hasta ahí estamos? Yes. Ya. Otro concepto que quiero que quede también clarito, y que no quiere decir que acá acabamos de hablar, ¿no? Sino que quede para trabajarlo todavía. Es que la visión del ser humano desde el punto de vista de la medicina china, así como vimos en algún momento que es el plano cielo, el ser humano es tierra, también se le ve a la luz del Zhanbao. Los tres tesoros. El ser humano es una estructura funcional que está repartida en tres dimensiones, de las cuales las tres dependen mutuamente entre sí, se transforman unas en otras y constituyen la unidad de lo que es un ser humano. Cualquiera de estas áreas que se afecta a la otra. La enfermedad puede venir de la base hacia la cúspide o de la cúspide hacia la base. Y estos tres tesoros son el Shin, J-I-N-G, la esencia. La esencia es toda esa información que proviene de las energías hereditarias, interviene del genoma, etcétera, etcétera, y que se expresa en los fluidos más densos que tiene el ser humano, las médulas, estos fluidos que tiene. El chi, que es la elaboración de la energía que se produce a partir del alimento y la respiración, que es lo que genera todas las energías que alimentan todos los meridianos de energía. Y el shen, que es el nivel psicoespiritual del individuo. Esto lo podemos representar como una vela ardiendo. La vela propiamente dicho sería la esencia, el ki. La llama, el chi, la energía. Y la luz que emite la llama, el shen, el psiquismo, el espíritu.
Todas dependen de ella. Si yo quito la sustancia, ya no hay ni luz, ni combustión, ni combustión, ni luz. Si apago la vela, queda la vela apagada. Así funciona el ser humano. Es un individuo que va en 3 dimensiones. Una parte esencial, muy terrenal, que se expresa por una información desde las energías hereditarias, que se expresa como estructura. Una energía que mueve esa estructura, que es el segundo nivel, el chi, y que recoge la energía de lo que es el alimento y la respiración, y una expresión de todo ello a través de su dimensión espiritual. Cualquiera de esas dimensiones puede comenzar a fallar y por lo tanto ser el origen de cualquier enfermedad. Hay enfermedades que comienzan en el Shen, que alcanzan al Chi y al Qi. Hay otras que vienen de abajo y afectan arriba. Es parte del diagnóstico. Se ve al paciente en 3 dimensiones. Si no lo ves en 3 dimensiones, te estás haciendo alopatía. Yo frente a mí tengo una esencia que es la resultante de una serie de componentes esenciales y que se expresan de una forma, que a su vez es un transformador permanente de energía, cuyos insumos los obtiene del alimento que come por la boca y de la respiración que toma, configurándose como resultado de esa eclosión el chi que pone en movimiento esa estructura. Y eso va acompañado, coronado o culminado por una expresividad de espíritu donde están inversas las emociones, el psiquismo y todo lo que se conoce como la esfera mental. Cualquiera de estas que se afecte va a alcanzar a la otra. Por lo tanto, nuestra acción diagnóstica y terapéutica va en esas 3 direcciones. Cuando trato a la persona, la trato en el nivel gasfitería, es el nivel mecánico, o en el nivel de un electrónico, electricista, electromagnético a nivel energético, o a nivel muy sutil, a nivel de espíritu. Existen, para la tradición china, 2 categorías de médicos. El gran obrero. Obrero le ponen, no es como acá el obrero. Hace obra. Y el pequeño obrero. El pequeño obrero es un médico que tiene un conocimiento bastante competente, eficaz y eficiente para tratar la enfermedad desde el punto de vista del daño estructural. Si dañó una estructura, bueno, hay para curarla, repararla, sanarla. Y el gran obrero, en ese sentido, el pequeño obrero, su función y misión es curar. El gran obrero es el que sana. Este actúa en el chi y en el shen, lo cual no excluye que sabe muy bien cómo curar. Por esto es gran obrero, sabe moverse en 3 dimensiones. Ya cada uno en el camino elige por dónde se decanta, ¿no? Si tú vas a ir por este del gran obrero, es una travesía larguísima, de una gran entrega, de mucha disciplina, de las cuales no te puedes excluir de la siguiente: meditación, trabajo con el cuerpo, movimiento, proyección y manejo del arte del soplo, saber mover, conducir eficientemente el chi con o sin instrumento. Me refiero con aguja, sin aguja, tocando, no tocando, en el mismo sitio o lejos de eso. Ya es el arte del soplo propiamente dicho. No necesito nada. Si la hay, la hay. Sé cómo funciona. Ya cada uno se decanta. Aquí no vamos a esto es de años, esto no termina en 1 año y medio con este curso. En el camino hay un proverbio que dice, oriental, que dice: cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. De tanta búsqueda, de pronto aparece alguien que te enseña algo, y no necesariamente de un curso, porque estas cosas de ese nivel del gran obrero no es cuestión de curso, es cuestión ya de experiencia, de
de encontrarte con alguien que lo ves trabajar en el día a día, cómo hace las cosas. Y teniendo en cuenta que muchas de esas cosas te las explican, otras las entiendes y otras no las entiendes nunca. A mí me pasa. Yo me considero una persona muy estudiosa porque yo no estudié un solo día desde que me metí en este asunto. Pero también he tenido y me he encontrado con personas personales, ¿sabes? Que han aprendido, me han enseñado, me han explicado, me han aclarado cosas. No solamente por explicármelas, sino inclusive en el momento mismo que se están haciendo. Y hay otro buen porcentaje de cosas que no tengo, disculpen la dama, ni puta idea de qué va. Pero así nada. Pero funciona. Y las sigo haciendo con el mismo entusiasmo como con las que conozco. Y que hay hablando, uy, el paciente comenzó a responder, ¿por qué? ¿Qué es eso? NPI, hermano. Puta idea. Nunca me las explicaron y todos los años que tengo aquí, no yo consigo entender y tener una explicación plausible y clara por qué ha funcionado aquí. No lo sé. Lo que sí te aseguro que funciona. Y si funciona, la gente siempre quiere saber, no explícame, da razón, ¿cómo es esto? Porque si no hay explicación no funciona. Más son las cosas sin explicación que funcionan que las cosas con explicación que funcionan. Entonces, todo tiene todo explicación, y no necesariamente por tener una explicación funciona, ¿no? Algunas no tienen explicación y funcionan, otras las tienen y no funcionan. Por eso es que los chinos, el pensamiento oriental es eso, no está buscando la verdad, está en lo cierto. ¿Qué hay cierto aquí, ahora, en este momento? ¿Funcionó ahora? ¿A las 6 de la tarde? Ah, no lo sé. Pero si a las 12 funcionó. A las 12 estamos 6 de la tarde. Otra realidad. Otro bueno. No me hagas contaminación. Y así manejamos los pacientes todos los días. Todos los días es una aventura nueva. A veces es un disgusto, ¿no? Bueno, ahora sí descanso 3:10, a más tardar toco el... el alimento, la respiración. O sea, aquí una cosa son estructuras, tus órganos y tejidos. Ahora, cuando estos transforman energía, nos hacen a partir de dos insumos. Lo que comes y lo que respiras. La conjunción de ambos procesos generan el chi que mantiene la vida en el tiempo que te toque vivir. Ahora, el otro aspecto es como si acá, el chi es como la vela, la cera de la vela es un cabo. El que le enciende la combustión que se produce a través del alimento y comida. Tener esa energía tiene ya la llama. La luz que emite esa llama, que ilumina, lo que ilumina es esa energía.